Saludos compañeros. Continuando con el programa de la Academia de Cirugía, analizaremos el caso clínico correspondiente a esta semana. Este es un paciente masculino de 65 años de edad, originario de la Ciudad de México, escolaridad primaria y de profesión taxista. Antecedentes patológicos. Entre los antecedentes patológicos heredofamiliares destaca la hipertensión arterial por parte de su madre y hermana. Entre sus antecedentes patológicos personales destaca la diabetes mellitus tipo 2, 15 años de padecerla, tratada con metformina e insulina NPH. También padece hiperuricemia de 2 años de evolución y tabaquismo activo. Fuma un total de 7 cigarrillos al día aproximadamente durante 23 años. El padecimiento actual de nuestro paciente inició el día 28 de junio del 2020, alrededor de las 10 de la noche, con dolor retroesternal de tipo opresivo. Se presentó en reposo y se irradió al brazo izquierdo, con una intensidad de 6/10, de 4 horas de duración, acompañado de diaforesis, razón por la que el paciente se automedica aspirina y omeprazol. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, mientras se encontraba en su jornada de trabajo, manejando, inició con dolor retroesternal, esta vez de mayor intensidad, de duración aproximada de 6 horas, que se exacerbaba al esfuerzo. El día 30, a las 10 de la mañana, acudió con médico particular por persistencia del dolor, de las mismas características. Aquí se dio losartán y aspirina sin mejoría de los síntomas, razón por la que acudió a las 7 de la noche donde otro médico particular, donde ya se realiza un electrocardiograma y por sospecha de infarto agudo de miocardio es enviado de urgencia al Instituto Nacional de Cardiología. Llega a nuestra casa de salud aproximadamente a las 11:30 de la noche del mismo día, ya con disminución del dolor precordial de intensidad 2/10. Tenemos un paciente de 167 centímetros, de 75 kilogramos de peso, con un índice de masa corporal dentro del sobrepeso. En la exploración física podemos evidenciar en el cuello el pulso venoso yugular, que es visible, mas no ingurgitante. El pulso carotídeo es simétrico y no presenta soplos. En el área precordial podemos percibir el latido de punta cardíaco único en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Los ritmos cardíacos son rítmicos, sin ningún tipo de alteración. Se percibe un soplo en foco mitral que es protosistólico, suave, regurgitante, grado 1, sin ningún tipo de irradiación. Los signos vitales al ingreso. El paciente presenta una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 96%, la presión arterial en 130-75 milímetros de mercurio y temperatura de 36 grados centígrados. Destaca en su electrocardiograma la presencia de infradesnivel del segmento ST mayor a 1 milímetro y también inversión de la onda T en derivaciones de 1, ABL, B4, B5 y B6. También presencia de elevación del punto J y del segmento ST en la derivación ABR, sin presentar elevación del punto J en ninguna otra derivación. Esta es la radiografía de tórax del ingreso. Tenemos que es una radiografía de tórax normal, aunque cabe recalcar que no es de buena calidad. Como podemos observar, no se pueden analizar estructuras óseas, no se pueden analizar las estructuras blandas, tampoco se ve lo que es la columna de aire y la vía aérea. Es una radiografía de tórax subexpuesta lo que da este tipo de imagen. En la parte pulmonar tiene unos infiltrados pariliares bilaterales y lo que podemos destacar de esta proyección es que el índice cardíaco está dentro de los parámetros normales, su diámetro es menor al diámetro torácico total, es obvio, y también las muescas que dejan las estructuras cardíacas y vasculares en la placa de tórax.
Aquí podemos ver la muesca de la vena cava superior, también la de la aorta ascendente, el callado de la aorta, la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, y esta que está aquí es la de la vena cava inferior. Exámenes de laboratorio. En esta tabla los parámetros están dentro de la normalidad. Leucocitos de 7.7, neutrófilos de 56%, plaquetas de 165.000, hemoglobina de 15.5, hematócrito de 46.3, INR de 1, TP de 11.9 y TPT de 41.6. En esta tabla podemos ver que la glucosa está en 131 y la hemoglobina glicosilada en 9.6, lo que nos traduce que el paciente no ha tenido un buen control de su diabetes. El ácido úrico está elevado en 9 por su hiperuricemia. El colesterol también está elevado, apenas sobre el borderline, 204.8, y los triglicéridos se encuentran dentro de valores normales en 120. La función renal está conservada, creatinina de 0.8, urea de 27, el PCR en 79 y la LDH en 565, lo que nos da valores elevados de estos marcadores inespecíficos de algún tipo de lesión. La CKMB también está elevada. En el primer día estaba en 36.8, bajando a valores normales a 11.5 en 24 horas, pero por la CKMB elevada nos indica un tipo de lesión cardíaca. Las que nos confirman la lesión con el cuadro clínico que presentó el paciente son las troponinas C de alta sensibilidad y el ProBNP, que están en cifras muy elevadas sobre sus valores normales. En el ingreso con ProBNP de 2.419 y a las 24 horas con un control de 952, y las troponinas I de alta sensibilidad en 12.884.8 con un control a las 24 horas de 8.357.7. Se le realizó un ecocardiograma transtorácico donde se reportó disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con FEBI de 46%, fusión sistólica del ventrículo derecho de 66% con taxa de 18 milímetros, la presión sistólica de la arteria pulmonar en 29 milímetros de mercurio, dilatación ligera de la aurícula izquierda con un volumen indexado de 35 milímetros sobre metro cuadrado y una aurícula derecha no dilatada con volumen indexado de 26 milímetros sobre metro cuadrado. En este esquema podemos ver las regiones de isquemia segmentarias traducidas por la movilidad del corazón, en la que 3 representa asinesia, 2 hipocinesia y 1 movilidad dentro de la normalidad. Tenemos el 3 que representa un área de asinesia en el ápex, que nos traduce lesión de la descendente anterior, también en la pared anterolateral y en la pared anterior, en los segmentos medio y apical, que nos traduce lesión de la circunfleja, y áreas de hipocinesia con el 2 en la pared inferior, en sus segmentos medios y basal, que nos traducen una lesión de la descendente posterior, a expensas de la coronaria derecha. En esta imagen podemos apreciar un eje corto desde su segmento medio. Se puede observar aquí el ventrículo izquierdo contrayéndose, también parte de lo que es el ventrículo derecho. Y lo que va a ser relevante de este corte es poder ver las lesiones que ya describimos con anterioridad. Aquí podemos apreciar asinesia de la pared anterolateral, que traduce una lesión de la circunfleja. Presentamos un eje largo paraesternal con y sin flujo. En estas imágenes podemos observar la aurícula izquierda,
el ventrículo izquierdo, la válvula mitral funcionante y la válvula aórtica. La salida del ventrículo izquierdo son las estructuras que podemos apreciar en esta proyección. Lo importante de esta va a ser poder ver el área de lesión miocárdica, donde podemos ver una hipocinesia de la pared inferolateral que traduce una lesión de la coronaria derecha. Continuamos con una proyección 4 cámaras, también con y sin flujo. Las estructuras que podemos ver en la imagen son conocidas. Aquí ya vemos las 4 cámaras cardíacas. Por momentos se puede ver la aorta, que lo convertiría en 5 cámaras, en 4 cámaras modificado. Lo importante de esta proyección es ver la cinesia del ápex, que nos traduce una lesión de lo que es la descendente anterior. Vemos cómo no se mueve nada. Y también acinesia en la pared anterolateral, que nos traduciría una lesión de la circunfleja. Finalizaremos con un 2 cámaras. Podemos observar acá el corazón izquierdo, su aurícula, su ventrículo, la válvula mitral, la aórtica. Tenemos 2 imágenes, una con flujo y sin flujo. Lo importante de esta es ver la cinesia de la punta, lo que ya habíamos hablado, que nos traduce una lesión de la descendente anterior. Y también acá vamos a checar una hipocinesia de la pared inferior, lo que nos traduce una lesión de la coronaria derecha. Podemos ver cómo hay una alteración en la movilidad de esta zona. El cateterismo nos reporta lo siguiente: una coronaria izquierda con un tronco de la coronaria izquierda sin lesiones angiográficas significativas, la descendente anterior con un segmento proximal que termina en oclusión total crónica, recibe circulación colateral heterocoronaria desde la coronaria derecha y homocoronaria, que permite visualizar el segmento distal del vaso, con enfermedad difusa. La circunfleja, en su segmento proximal, presenta una lesión tubular excéntrica de bordes regulares, con sitios de máxima estenosis de 80%. Con el ramo obtuso marginal, en su segmento proximal, con una lesión tubular excéntrica de bordes irregulares suboclusiva, que permite el flujo distal. Una coronaria derecha dominante, que en su segmento proximal presenta una calcificación grave excéntrica, con sitio de máxima estenosis del 60%, un segmento medio con oclusión total crónica, que sí da flujo distal gracias a la circulación colateral heterocoronaria que recibe la arteria circunfleja, un syntax score de 40 puntos. Podemos ver una proyección Spider que su utilidad es permitirnos observar el tronco coronario izquierdo y su bifurcación en descendente anterior y circunfleja. Como podemos ver, no se presentan lesiones en el tronco. Presentamos una oblicua anterior derecha, en la que podemos seguir el trayecto de la circunfleja y de la descendente anterior una vez que abandonan el tronco coronario izquierdo. Iniciaremos con la circunfleja. La circunfleja, en su segmento proximal, presenta una lesión del 80%. Luego se continúa con la obtusa marginal, que también tiene una lesión importante, pero que permite un flujo distal. Podemos ver que tiene un buen flujo distal. En la parte posterior se divide en lo que es la lateral posterior. Si continuamos el flujo de la descendente anterior, nos topamos que al inicio, en su segmento proximal, presenta una oclusión total. Esta descendente anterior se pierde. Antes de ocluirse, lanza una primera rama diagonal que tiene un calibre aceptable, pero en lo que corresponde a la oclusión total de la coronaria derecha y que se pierde, podemos ver que se continúa con un segmento distal. Esto es posible gracias a la circulación colateral que presenta este paciente y lo que lo ha permitido continuar con vida hasta ahora. Estas son imágenes congeladas de la proyección anterior de la oblicua anterior derecha para poder ver más detenidamente la descendente anterior
cómo lanza un ramo diagonal, primera diagonal importante, y justo después de eso se pierde y se puede ver la descendente anterior distal gracias a la circulación colateral. Tenemos una proyección oblicua anterior izquierda, donde podemos seguir la bifurcación del tronco coronario izquierdo. Hacia arriba, la circunfleja con lesiones ya descritas anteriormente. Lo importante de esta proyección es ver otro ángulo de la descendente anterior, cómo se pierde al inicio y luego se visualiza dirigiéndose hacia la punta del corazón gracias a la circulación colateral. Tenemos una proyección oblicua anterior derecha a 45 grados para poder observar la coronaria derecha. En esta proyección podemos observar en el segmento proximal de la coronaria derecha una oclusión del 60% debido a una calcificación grave. Tenemos que en su segmento medio presenta una oclusión total. Aquí ya se pierde lo que es la coronaria derecha. Antes de perderse, antes de ocluirse en su segmento medio, de su segmento proximal lanza un ramo ventricular derecho que tiene un buen diámetro. Si seguimos con el trayecto de la coronaria derecha, cuando se ocluye en su tercio medio, no lo podemos continuar, pero podemos ver que su porción distal sí perfunde gracias a circulación colateral que recibe la arteria circunfleja. Aquí tenemos una captura de una proyección oblicua anterior izquierda que también nos permite visualizar la coronaria derecha. En su segmento proximal se puede ver la oclusión generada por lo que es la calcificación grave, luego nos deja un ramo ventricular de buen diámetro y en su segmento medio una oclusión total. En conclusión, tenemos a un paciente masculino en la 7ª década de vida con factores de riesgo cardiovasculares como el género, la edad, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo. Al interrogatorio nos refirió síntomas típicos de angina que iniciaron el 28 de junio del presente año, al presentarse los síntomas en reposo, y el día 29 se presentó nuevamente en reposo con mayor intensidad, motivo por el cual el 30 acude a nuestra institución. Destacaron en el EKG la presencia de infradesnivel del segmento ST mayor a 1 milímetro en las derivaciones D1, ABL, B4, B5 y B6, al igual que la inversión de la onda T en las mismas derivaciones, y con elevación de las troponinas y el ProBNP. Entonces se diagnostica un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y una enfermedad trivascular por el cateterismo. En la discusión del caso, Sergio nos va a ayudar con los diagnósticos diferenciales, Carlos con los exámenes complementarios adicionales y su utilidad, Jesús con la clasificación según grupos de riesgos, tanto clínico como quirúrgico, Gabriel nos va a definir el manejo médico, Guillermo el manejo percutáneo, Gutenberg el manejo quirúrgico, Alex nos va a ayudar con la descripción de la técnica quirúrgica a utilizar, Edison con la justificación para la elección de conductos arteriales o venosos en caso de elegir la técnica quirúrgica, Álvaro con las posibles complicaciones del procedimiento quirúrgico y resolución de las mismas, y Víctor con el manejo posoperatorio inmediato. Muchas gracias por su atención.